Agua viva necesita mi alma. Agua viva necesito hoy. Con TCD. Hola, muy buenos días, qué alegría, qué bendición estar de regreso nuevamente para meditar juntos la palabra de Dios. Ya estamos por terminar la carta a los romanos y bueno, yo espero que disfrutes hasta el último capítulo, el último versículo de esta carta que la verdad está fascinante y nos llena de bendiciones en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, ya estamos en el día número 9 con el título Resistencia al Evangelio. Y hoy vamos a meditar en el capítulo número 15, versos del 14 al 21. Y dice de la siguiente manera, vamos a poner mucha atención. Dice así. Hermanos míos, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento y que saben aconsejarse unos a otros. Pero en esta carta me he atrevido a escribirles francamente sobre algunas cosas para que no las olviden. Lo hago por el encargo que Dios en su bondad me ha dado de servir a Cristo Jesús para bien de los que no son judíos. El servicio sacerdotal que presto consiste en anunciar el Evangelio de Dios con el fin de presentar ante Él a los no judíos como ofrenda que le sea grata, santificada por el Espíritu Santo. Tengo razón para gloriarme en Cristo Jesús de mi servicio a Dios porque no me atrevo a hablar de nada aparte de lo que Cristo mismo ha hecho por medio de mí para llevar a los no judíos a obedecer a Dios. Esto se ha realizado con palabras y hechos, por el poder de señales y milagros y por el poder del Espíritu de Dios. De esta manera he llevado a buen término el anuncio del Evangelio de Cristo, desde Jerusalén y por todas partes hasta la región de Iliria. Pero siempre he preocupado anunciar el Evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo, para no construir sobre bases puestas por otros, sino más bien, como dice la Escritura, verán los que nunca habían tenido noticias de él, en- entenderán los que nunca habían oído de él. Y bueno, recordemos lo que nos menciona el versículo número 14 para poder desarrollar esta meditación. Dice, hermanos míos, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento y que saben aconsejarse unos a otros. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma. Pablo trata con cautela sus exhortaciones, sus reprensiones, para que ellos puedan recibir abiertamente pues era abiertamente lo que Pablo les decía, pues era una iglesia que Pablo no había fundado y ni siquiera les conocía personalmente, como lo vamos a ver en la siguiente meditación. Explica en el versículo número 15 por qué es que hace lo que él hace, las instrucciones que él da, las observaciones, y dice, lo hago, en el versículo 15 al final dice, lo hago por el encargo que Dios en su bondad me ha dado. Debemos de entender que dentro del pueblo de Dios hay pastores, hay algunos líderes, hay obispos, o sea, que supervisan las iglesias y que son una autoridad, aunque no directamente de una iglesia local, pero podemos entender muchas veces que ellos hablan de parte de Dios. ¿Y cómo podemos saberlo? Porque lo que ellos hablan está apegado a las escrituras, no es algo que ellos tomaron la iniciativa o se quieren sentir superiores, sino sencillamente ellos ven algunas cosas y de acuerdo a la Biblia ellos dan una instrucción, una observación o una exhortación y nosotros deberíamos
y hacemos bien en escucharles, porque hablan de parte de Dios y no es una iniciativa propia. Y bueno, en el versículo número 20 nos menciona, dice el apóstol Pablo, siempre he procurado anunciar el Evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo, no para construir sobre bases puestas por otros. Podemos entender aquí y vemos en este pasaje que el apóstol Pablo no le gustaba trabajar sobre o en lugares donde ya se había trabajado y sino que él buscaba almas nuevas, buscaba que se expandiera el evangelio, no donde ya había sido predicado Cristo, y eso es algo excelente, eso es algo muy bueno. Ahí podemos ver, bueno, hoy en día se da mucho una situación, no sé si estés de acuerdo conmigo, si tú lo has notado, lo has percibido, pero se da mucho esta situación. Hay personas, no sé si hermanos o no, pero hay personas que cambian de iglesia en iglesia. Están algunas temporadas, 3 meses, 4 meses, y luego ya están en otra iglesia, y luego ya están en otra iglesia, y prácticamente han o conocen en la mayoría de las iglesias de la ciudad. Y lastimosamente muchos pastores sin sabiduría les reciben gustosamente para aumentar el volumen de su iglesia. Ellos no les preocupa si ellos llegan con problemas no resueltos del lugar de donde ellos vienen. La verdad es que, bueno, aplaudimos a esos pastores que se toman el tiempo para llamar a los pastores de donde llegan esas iglesias para recibir un reporte de qué es lo que sucede y cómo salieron esos hermanos de ahí. Porque muchas veces en realidad no son ovejas, más bien a veces son cabritos. Esa es la verdad y la realidad. Eh, bueno, yo te podría contar algunas historias, hermanos que o personas que han salido de la iglesia y a veces yo me he comunicado con los pastores porque hace muchos años, pasó una situación, una persona se fue debiéndole a todo mundo en la iglesia. Y ya se había cambiado de varias iglesias, entonces supe a dónde llegó esta persona. Yo hablé con el pastor, la verdad no le conocía, yo le comenté la situación. Yo le dije que no estaba peleando a la oveja, ni quisiera regresarla a la iglesia, no, pero que tuviera una precaución porque podría suceder esa situación. Y como que el pastor creo que no me creyó mucho y pasaron algunos meses, después nos hicimos amigos y le pregunté, oiga, pastor, ¿qué pasó con aquella persona que salió de donde nosotros pastoreamos? Me dijo, lamentablemente también se fue de esta iglesia debiéndole a muchos hermanos. Abusó esta persona, engañó a muchos, haciéndoles creer que tenía ciertas necesidades y bueno. Así fue como sucedió. Y bueno, eso es lo que hoy nos habla la palabra de Dios. Y bueno, nos vemos mañana con una nueva meditación y bendiciones a todos. Agua que proviene de ti, la que me llena, la que me alimenta, la que me muestra la obediencia que tú requieres.